Buenas, y este nuevo vídeo estado de evolución, pues vamos a ver lo normal que es ver la evolución de los proyectos plantados, novedades, productos, también aprovechando el 11 del 11 que hemos comprado varias cositas, y así también os cuento de paso esos vídeos que voy o tengo pensado realizar en el mes de diciembre, aprovechando, como digo, esos pedidos de productos, algunas ideas que tenía en mente y sobre todo, lo más importante, que voy a tener un poquito más de tiempo libre disponible para dedicar a este hobby que es el canal. Así que empezando por este proyecto, nuestros 75 litros con los conchícolas enanos Ocellatus Gold. La verdad es que bueno, nos han llegado ya dos hembritas en teoría más, habría media docena ahora mismo, las hemos soltado hace unas horas, se estaban aclimatando, tienen que volver a encontrar su equilibrio y a ver si así pues se les da ya por hacer esa colonia familiar y empezar a hacer esas puestas, que es naturalmente uno de los objetivos que se buscan al hacer un proyecto de este tipo. Evidentemente, como siempre digo, salvando las diferencias, porque el tema del plantado, como a mí me gustan los proyectos. Y por otro lado, pues como veis, Ciano nos ha visitado, seguramente para quedarse en este proyecto. Creo que tiene que ver con el tema de la alcalinidad del agua, el pH en este caso elevado de 8,5. Estoy acostumbrado siempre a proyectos ácidos en este caso, pero bueno, en realidad también parte de falta de circulación por esta zona y ahí. Y como os dije una vez, cuando empiecen ojalá a criar pronto estos peces, pues seguramente con su propia actividad, ese poquito que queda, pues se vaya removiendo, se lo lleve la corriente. Pero en general, proyecto que va muy bien, muy natural, muy contento y lo seguiremos compartiendo. Y por aquí el 30 litros, este proyectito, poquito que decir, mira por ahí una de las Coryphium, mira nadando, dos... El otro día hablando con uno de los compañeros del grupo de Telegram, tiene su técnica para intentar sacarlas adelante. Yo de momento no llego a ver las puestas, me tendré que empezar a fijar un poquito más y evidentemente buscarle un hogar al beta, pero bueno, eso será más adelante si sacamos tiempo. Y por aquí, qué decir, aprovechando el otoño-invierno, a ver si consigo tapizar esta roca volcánica con parte de la tripartita. Sabéis que me gusta mucho ese recurso a nivel personal. Y ya veremos si va evolucionando. Y justamente por aquí, visto desde arriba, nuestro nano proyecto que, como veis, sin prisa pero sin pausa, con poquita luz, hasta la Monte Carlo ha ido tapizando la sílice. Esto es paciencia, básicamente. Como veis, se puede ver algo de suciedad en los cristales porque no le limpio mucho este proyecto. Básicamente lo tengo como si fuera una ecoesfera en muchos aspectos, eso sí, con circulación. Y con esa bombillita de 11 vatios, 6500 Kelvin, pues nada, alumbro toda esta parte. Este proyectito pues lo voy a desmontar, ya os contaré, porque básicamente voy a aprovechar parte de lo que hay dentro para ese montaje. La ecoesfera de ahí detrás pues va a tener mucha más visibilidad cuando quitemos este bote y sigue cumpliendo a la perfección su función, que es tenerla para algunas neocarinas que tenemos, pero sobre todo genera microfauna, como cuando este verano, pues si tenemos una puesta de algunos peces, como los apistogramas o esos acaras, como fue este verano, repito, pues la microfauna nos ayuda a sacar adelante las crías con mucha facilidad, poco trabajo y sobre todo empleando poco tiempo, pero sin perder calidad en la técnica empleada, que es lo importante para mí, como siempre digo, porque carezco de ese recurso que yo aprecio mucho, como es el tiempo. Por aquí el Wabicusa, poquitas palabras, porque en realidad va perfecto también. Y ahora ya haciendo la toma de aquí de este proyecto, el montaje, el Hardscape. Bueno, poquito de spoiler, ¿qué nos va a venir en este mes de diciembre? Aprovechando el 11 del 11, pillé un juguetito, ya veréis, no sé qué haré todavía, si ecobote, bioreservorio o un musgario, estoy dándole vueltas. Pillé también para este nano proyecto un mini skimmer, ya veréis qué cucada, qué juguetito. Y el título, ya os adelanto, va a ser el skimmer más pequeño y a la vez más caro, y es que es verdad. O sea, incluso en el 11 del 11
fue un caprichaco, pero bueno, lo tenía en la cesta de favoritos. Más cositas también en diciembre, haremos ese vídeo colaboración que nos va a ayudar nuestro amigo Paco de Acuarios 4K presentando los acuarios presentados al concurso que organicé yo para miembros de canal, y habrá trofeos para ganadores, ya veremos. También me pillé esta balda para poner aquí la comida, evidentemente por comodidad y porque, como siempre he dicho con el canal, creo que tengo la obligación de dar ejemplo. Me habéis preguntado o me habéis dicho que si no se calentaba la comida en esta pantalla. Os puedo asegurar que para nada da calor y menos a la intensidad que la tenemos, pero bueno, para predicar con el ejemplo, como siempre digo yo, pues nada, ponemos ahí esa balda, completamos el estudio y, como veis también, como os dije en el anterior vídeo, pues me fui a por el marco, no me pude resistir y lo he puesto todo a juego. Por aquí también me ha llegado sustrato, consejito de Jorge de peces, iba a pillar la de 3 litros, pero me dijo: Helio, píllate la de 9, que vale, sí, evidentemente vale más dinero, pero sale mucho más rentable, y es verdad que yo gasto estos recursos antes o después, y en cuanto termine de grabar este vídeo me voy a poner a meter sustrato, recursos y a lanzar este proyecto que la verdad pues le tengo ganas. Ya me diréis qué os parece, sobre todo los nanoproyectos. Y ya por aquí pues también otros peces que ya nos han llegado. Por un lado, cardumen de neones verdes para hacer compañía a ese único neón verde que nos quedó superviviente de la infección que sufrimos este verano, que de hecho, si lo llevo a ver por ahí, es el más grande con diferencia porque tenía más de 2 años. Y bueno, como os dije, la idea era pues darle la naturalidad posible al proyecto, a la vez que debo de cumplir pues que ese pez esté en las mejores condiciones posibles. Pues nada, cardumen que da vida al proyecto. El plantado, poco más que decir, estoy súper contento cómo va. Evidentemente pues alguna alguilla, pero lo típico de estas plantas de crecimiento lento, tampoco ni me preocupo ya en verdad. Y como también os dije, había fallecido el macho de apistograma, pues pedimos uno, y mirad la hembrita como va buscando ya al nuevo macho, parejita de apistograma triple red, que ya iremos viendo si hay alguna apuesta, alguna novedad. Por eso os comentaba también antes la importancia para mí de generar microfauna en esos mini proyectos o ecobotes. Así que proyecto que va muy bien también. Y ya para terminar nos queda el 300 litros y el 500 litros, el gran volumen, toda la chicha de los proyectos. Pero bueno, también deciros que hemos hecho un canal de WhatsApp para todo el mundo, libre acceso, aprovechando esta nueva función que ha implementado esta plataforma de comunicación. Y la verdad es que me parece buena idea porque yo voy compartiendo cosas. Son grupos muy numerosos, sencillamente pues podéis interaccionar. Así además me viene muy bien porque cualquier cosa que me llegue, paquete, anécdota, recurso o cosa que vea de compartirla, hago en un momento de la manera más natural posible, como si fuera con un grupo de amigos. Evidentemente ni siquiera usaré este móvil, sino el otro móvil que tengo, el que tengo siempre a mano para no perder esas pequeñas cosas que surgen en el momento. Y podéis encontrar el link en la descripción del vídeo, ¿vale? Por aquí, qué decir, 300 litros, los baby acara ya no son tan baby acaras, fijaros el tamaño que tienen. Superada una vez toda la plaga, pues como visteis, neones, las crías de acara, que para mí es un orgullo poder tener mis propios peces aquí. Y además con las coridoras, que también, pues como visteis en el último vídeo, hicieron puesta. Entonces pues proyecto muy de la casa en realidad, entre unas cosas y otras, que seguiremos viendo su evolución, espero que muchísimo tiempo. Y para terminar, nuestro 500 litros reales, proyecto pues que también va muy bien. Eso sí, una sola novedad, pero de las que duelen en el hobby. Como veis, nuestros barbos de Nisoni pues llevan año y medio así con nosotros, cerca de 2 años. Zorros voladores tenía 3, pues me ha fallecido uno, y justamente el que más antigüedad tenía, mucho antes incluso de empezar con el proyecto de canal. Antiguamente lo tenía en el 240 litros, cuando retomé el hobby en el año 2016. Ha estado 7 años conmigo. Siempre duele, pero os cuento esta experiencia porque la vida media de estos peces se supone que es 5 años, lleva conmigo 7, y aún así yo siempre creo que se puede hacer mejor, porque los peces
En un acuario les proporcionamos un ambiente de protección, sin predación, estabilidad y buena alimentación. Entonces, pues creo que es un falso mito lo de la vida media de los peces, y creo que en buenas condiciones pues siempre se puede mejorar, o creo que nosotros como aficionados debemos pretender mejorar esas vidas medias y la calidad siempre día a día de nuestros peces, que son mascotas y seres vivos, nunca lo olvidemos. Por lo demás, más novedades en este vídeo el día de hoy. Colaboraciones, muy prontito va a salir vídeo de colaboración con nuestro amigo Raúl de Aquarios Rtules, al que le mando un fuerte abrazo. Me hacía mucha ilusión, llevábamos más de un año detrás de una colaboración, lo que siempre decimos, falta de tiempo, para que veáis que es verdad. Y también de aquí a final de año mandar un saludo al equipo de Samuel y Sebas, al equipo de My Fish Room, porque también vamos a hacer alguna colaboración. Como sabéis, en un directo les dejamos el aparato de medir el par o radiación fotosintéticamente activa para la nueva gama de las pantallas Twistar Serie 4E, porque yo como aficionado también tengo interés, y sobre todo son preguntas que me hacéis y yo todo no lo puedo responder, pero lo que yo pueda aportar y esté de mi mano en gente que tenga canales para mí de confianza, pues siempre intentaré hacer un plus. Y muy agradecido, la verdad, porque también yo como aficionado que soy, pues poder colaborar con canales que sigo y que seguía antes de empezar mi proyecto, pues es una tremenda ilusión que quiero compartir con vosotros. Dicho esto, hasta aquí este vídeo, como habéis visto, lleno de novedades. De aquí a final de año intentaremos hacer todo lo que hemos dicho. Lo que no se pueda pues será por falta de tiempo, evidentemente. Y ya sabéis, dejar vuestro me gusta, vuestros comentarios, suscribiros, muy importante, que no os cuesta nada y me hacéis una gran ayuda para seguir creciendo en este proyecto de canal, para seguir mejorando. También tenemos la función miembros de canal, Instagram, canal de WhatsApp, repito una vez más. Y lo dicho, lo importante siempre es la mejora de los proyectos y los acuarios plantados. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!